Continuamos con la jota y lo vamos a hacer en esta ocasión con una jota de la provincia de Huesca, concretamente. Es una jota que lleva el nombre de la localidad de Aguas, patria chica de ese gran jotero Carmelo Betoré. Y a continuación tendremos la suerte de escuchar también esta tarde la voz de José Alberto Longareles y de Lorena Larrea. ¡Vamos allá! Rosada
Bueno, y vamos a seguir con el baile. Vamos a hacerlo en esta ocasión con una jota de baile. Pretende rendir un homenaje a ese mantón, al mantón que con tanto gracia y con tanto salero han sabido lucir nuestras mujeres aragonesas a lo largo de los siglos. Mantón de seda para los días de fiesta, mantón de lana para las noches de invierno. Pero siempre la mujer aragonesa luciendo con tanta gracia y con tanto salero el mantón. Vaya para ellas esta jota de los mantones. Y a continuación tendremos la suerte de escuchar también esta tarde a Óscar Badías, Inés Martínez y Roberto Plo. Thank you.
Y de nuevo con el baile lo vamos a hacer en esta ocasión con una jota. Una jota que proviene de una zarzuela que se estrenó allá por el año de 1867. Se llamaba la zarzuela Los Caballeros de la Tortuga. Pero la jota, concretamente esta que traemos hoy, es la jota del ta y el te. ¡Vamos allá! Bueno, les decía que las voces que han escuchado, que van a escuchar ahora, ya las han podido escuchar anteriormente, cada una por separado. Pero una de las formas de cantar la jota y que quizá mayor matiz se le puede dar a los estilos es sin duda las jotas a dúo. Y estas cuatro voces, grandes voces que hemos podido escuchar ya, lo van a hacer ahora cantando a dúo. En primer lugar, le vamos a ofrecer un dúo de dos grandes voces de esta provincia de Zaragoza, concretamente la voz de Roberto Plo y de Lorena Larrea. Y a continuación, dos grandes voces también de esa provincia hermana de Huesca, Inés Martínez y Óscar Badías. ¡Vamos!
Como broche de oro para esta actuación del Grupo Otero del Cid, queremos traerles una parte también de una zarzuela. Zarzuela que hace gala de nuestra forma de ser de los aragoneses, que allende los mares, en los más grandes escenarios de todo el mundo, se ha bailado y se ha homenajeado a esta tierra aragonesa, al carácter de nuestras gentes, a esta tierra que la ha hecho grande, su jota y sobre todo su gente. Con ella queremos despedirles en homenaje a todos ustedes, deseándoles una muy feliz Navidad, los mejores deseos para el año nuevo. Y como no podía ser de otra manera en esta plaza, poniendo a toda Zaragoza, Aragón entero, y a toda la jota aragonesa a los pies de esta gran reina, de la Virgen del Pilar. En sus manos les dejamos con esta gran zarzuela, con todos ustedes, gigantes y cabezudos. Los gigantes